Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 41. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes, link del fic en la descripción. El cielo se fue oscureciendo gradualmente, nubes negras se cernían sobre nuestras cabezas y truenos retumbaban a lo lejos. El cielo entero parecía presagiar el fin del mundo, con un aspecto extraordinariamente aterrador. En el bosque, un viento feroz aullaba continuamente, haciendo que los árboles y las plantas se mecieran. Mientras este preludio terminaba, una fuerte lluvia cayó del cielo, cubriendo todo lo visible a simple vista. En un valle tranquilo, Talot, Hine y Salari estaban dentro de la nave espacial, evitando el embate de la tormenta. A diferencia de las tormentas en planetas comunes, la tormenta en este planeta fue una verdadera tempestad, con enormes gotas de lluvia y una lluvia intensa que no se podía comparar con una tormenta normal. Hay un dicho de su vida anterior que describe perfectamente la escena actual. Era como si el cielo realmente estuviera derramando agua. Si Talot no hubiera estado seguro de que la nave espacial pudiera resistirlo, ya la habría alejado de la superficie. Dentro de la nave espacial, mientras observaba cómo el mundo exterior era arrasado por la tormenta, los pensamientos de Talot se fueron alejando gradualmente. Sin darnos cuenta, pasaron casi 2 horas. La lluvia amainó, convirtiéndose en una llovizna ligera. Talot estaba a punto de salir a tomar aire fresco cuando, en ese preciso instante, su rastreador recibió un mensaje. Era una notificación de la fuerza de Freezer sobre la destrucción del planeta Vegeta. Sucedió tan repentinamente que Talot, que lo esperaba, quedó momentáneamente atónito. Finalmente ha llegado. Talot, con la emoción a flor de piel durante lo que pareció una eternidad, finalmente dejó escapar un murmullo apacible. Desde su llegada al planeta Oyun. ¡No! Para ser precisos, desde el día en que partió, Talot había estado calculando el tiempo, planeando constantemente. Se había preparado con tanta antelación que casi se había convertido en un hábito, hasta el punto de que gradualmente empezó a olvidarlo. Me pregunto, ¿murió Bardock en la explosión, o...? Su mente divagó involuntariamente hacia esa historia paralela. Si moría en la explosión del planeta, podría usar las esferas del dragón para pedir un deseo de volver a la vida. Pero si Bardock, como en esa historia paralela, viajara en el tiempo al pasado, eso sería un asunto completamente diferente. Talot ya había considerado esa posibilidad. Si Bardock realmente viajó en el tiempo, independientemente de si el poder de Shenron podía traerlo de vuelta, sabiendo que Bardock se convertiría en un Super Saiyan en el pasado, Talot no quería cambiar esa trama. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, Hine y Salari, que habían estado descansando en la cabina de la nave espacial, salieron corriendo. Era obvio que acababan de ver el mensaje en el rastreador. Talot, ¿lo recibiste? El planeta Vegeta explotó debido a la colisión de un meteorito masivo. Dijo Hine nerviosamente, con voz ansiosa. Su voz temblaba, claramente afectada por la noticia, y al mismo tiempo, por dentro estaba presa del pánico. No cabía duda de que estaba preocupada por Bardock. Cuando abandonó el planeta Vegeta, tuvo una extraña sensación, y ahora esa sensación de que era la última vez que lo veía se ha hecho realidad. Sus emociones se volvieron cada vez más complicadas, y el pánico hizo que el rostro de Hine palideciera y que su cuerpo sudara frío. Y en esos ojos ya se vislumbraba un leve destello de lágrimas, señal de un colapso emocional. Tal como Talot había previsto, Hine estaba destinada a tener un arrebato emocional. Yo también me enteré de la explosión del planeta Vegeta, pero tía Hine, no te preocupes todavía. Si es cierto, lo hecho está. No podemos perder la calma. Al contrario, debemos alegrarnos. Porque el tío Bardock y yo lo habíamos predicho. Al menos evitamos la explosión del planeta, dijo Talot para consolarla. ¿El hermano Talot y el tío Bardock predijeron esto? Intervino Salari. ¿Por qué no me lo dijiste? Sus palabras claramente culpaban a Talot de haberle ocultado esto. Obviamente, a Salari también le costaba aceptarlo en ese momento. Aunque solo tenía 5 años y pocas preocupaciones, era bastante madura. Ahora que le habían ocultado un asunto tan importante, era natural que estuviera disgustada. Era como si todos supieran que iba a ocurrir un evento importante, pero la familia te excluyera deliberadamente. Incluso la persona más despistada se sentiría como un extraño. Fue culpa mía por no decírtelo. Tenía miedo de que, si te lo decía, te preocuparas.
Además, como en el planeta Vegeta no habían ocurrido grandes sucesos últimamente y no habíamos recibido malas noticias, pensé que estaba siendo demasiado ansioso, explicó Talot a Salary, intentando tranquilizar también a Hine de forma indirecta. Salary era fácil de consolar, pero Hine era otra historia. Temiendo ser culpado por Hine, Talot habló de esta manera para distanciarse de la situación. Como mínimo, dio a entender que no estaba seguro y que no esperaba que las cosas se pusieran tan serias. De ese modo, Hine no desarrollaría sentimientos negativos hacia él, lo que le permitiría seguir adelante con su siguiente plan. De repente siento que estoy soñando. Talot, dime, Bardock estará bien, ¿verdad? Hine seguía respirando hondo, intentando obligarse a mantenerse en calma y no derrumbarse. Ella quería una respuesta definitiva. En ese momento, lamentó haberle pedido a Talot que modificara todos los rastreadores, dejándolos incapaces incluso de comunicarse. Ahora solo podían recibir mensajes pasivamente. Creo que el tío Bardock lo tenía todo planeado. Además, después de que salimos del planeta Vegeta, el tío Bardock también partió en una misión. Con tan poco tiempo, es probable que la misión aún no haya terminado. Incapaz de contar toda la verdad, Talot solo pudo ofrecer una mentira piadosa. Sin embargo, realmente no pudo determinar si Bardock estaba vivo o muerto. Al oír las palabras de Talot, Hine se tranquilizó un poco. Era algo a lo que aferrarse, que le daba tiempo para procesar la información antes de saber la verdad. Entiendo cómo te sientes, tía Hine. También sé que quizás quieras regresar inmediatamente para comprobar si la noticia es cierta, pero no puedo llevarte de vuelta. Esto es lo que el tío Bardock nos advirtió antes de partir. A menos que él se ponga en contacto con nosotros o nos encuentre, no debemos regresar ni actuar por nuestra cuenta. Además, sospecho que la explosión del planeta Vegeta no fue causada por el impacto de un meteorito. Podría haber sido Freezer actuando en secreto. Si volvemos ahora, sin duda moriremos. Aniquilando cualquier esperanza desde el principio, Talot siguió hablando. Quería que Hine comprendiera que no debían exponerse en ese momento. No podían permitir que los preparativos de Bardock fueran en vano. Pero, el delicado cuerpo de Hine tembló. Por dentro estaba destrozada porque Talot tenía razón. Hermano Talot, de verdad no podemos volver. Si el planeta Vegeta realmente explotó, entonces ya no tendremos hogar, dijo Salary con voz teñida de tristeza. ¡No! Mientras estemos juntos, no importa a dónde vayamos, ese lugar podría ser nuestro hogar. Talot dejó escapar un largo suspiro. Podía comprender ese sentimiento. Es similar a cómo nunca podrá regresar a la Tierra desde su vida pasada. Que la Tierra era lo que Talot consideraba su verdadero hogar en el fondo. Este sentimiento no cambió, ni siquiera después de pasar 5 años en el planeta Vegeta. Ha pasado más de medio mes desde la explosión del planeta Vegeta. Si contamos el tiempo transcurrido desde que Talot abandonó el planeta Vegeta con Hine y Salary, han pasado exactamente 3 meses desde entonces. Tras conocer la noticia de la explosión del planeta, Talot dedicó casi todos los días a consolar a Hine y Salary, tratando de ayudarles a aceptar lo sucedido. Las mujeres suelen ser más sentimentales, especialmente cuando no han recibido noticias de las personas que les importan. Si Talot no hubiera intervenido deliberadamente, incluso utilizando las palabras de Bardock antes de irse como elemento disuasorio, Hine podría haber dejado de escucharlo ya. Talot tuvo que aplastar la fantasía de Hine de querer regresar al planeta Vegeta para echar un vistazo. No es que fuera insensible, ni que tuviera miedo. Después de todo, había transcurrido más de medio mes, e incluso si regresaban a las coordenadas donde se encontraba el planeta Vegeta, ya no debería haber ningún peligro. Sin embargo, regresar sería inútil y una pérdida de tiempo. En resumen, Talot le estaba haciendo ver a Hine que no podían actuar de forma imprudente ahora, no por su propio bien, sino por el de Bardock y Raditz. Existía la posibilidad de que todos estuvieran a salvo en ese momento, pero si se mostraban por su cuenta, podrían convertirse en objetivos, poniendo así en peligro a sus familias. Siempre que él mencionaba eso, Hine se calmaba. Durante años había trabajado en logística, por lo que era quien mejor comprendía esta situación. En aquel entonces, asumió el rol de logística en el planeta para no ser una carga para Bardock. Sin embargo, Hine no era alguien que siguiera ciegamente las decisiones de Talot. Era muy inteligente y tenía sus propias opiniones. Así que, al final, Talot tuvo que explicar que si pasaban entre 6 meses y 1 año sin noticias de Bardock y Raditz, podrían tomar medidas.
En cuanto a qué hacer después, ya lo decidirían cuando llegara el momento. Y hoy, el nivel de poder de Talot finalmente superó la marca de los 2000 puntos, y planea comenzar la segunda fase de su viaje interestelar. Lo hacía únicamente por su futuro. Para hacerse más fuerte, el tiempo era crucial. Si quería alcanzar la fuerza y el estatus de Kakarot y Vegeta de la obra original, tenía que mantenerse a la vanguardia, incluso por varios pasos. En el claro frente a la cabaña de troncos, mientras comía la carne a la parrilla que Ine había preparado, Talot de repente mencionó la posibilidad de abandonar el planeta Oyun. Había algunas cosas que no podía cambiar, pero había otras que sí podía hacer ahora para romper el acuerdo original con Hine. Y era algo que Ine no podía rechazar. ¿Qué? ¿Abandonar el planeta Oyun e ir a la Tierra? Ahora. Hermano Talot, ¿estás bromeando? Ni siquiera hemos conquistado el planeta Oyun y ya abandonamos esta misión para ir a la Tierra. ¿Y si algo sale mal? Con sus exclamaciones de sorpresa, la atención de Ine y Salari se desvió por completo. Tras la explicación de Talot, Ine dejó de estar alterada emocionalmente y Salari también se fue calmando gradualmente. Talot, ¿de verdad vamos a la Tierra a buscar a Kakarot? ¿Pero qué pasaría si Bardock y Raditz vinieran al planeta Oyun buscándonos? Si no estamos aquí, ¿no los echaríamos de menos? Hine dudaba, pero aún así le resultaba difícil decidir. Ella realmente quería ver a su hijo menor porque su nivel de poder era solo 2, lo que significa que no tenía capacidad para protegerse a sí mismo. Pero dada la situación actual, no parecía el mejor momento para ir a la Tierra. Inicialmente habían acordado esperar a Bardock en el planeta Oyun y ver si Raditz iría a buscarlos. Tras escuchar a Hine, Talot supo que ella reaccionaría de esa manera, así que inmediatamente comenzó el discurso que había preparado. Tía Hine, llevo varios días pensando en ir a la Tierra. Antes pensaba igual que tú, pero en los últimos días me he dado cuenta de algo. Nuestra raza Saiyajin debe haber sufrido una catástrofe. Creo que el tío Bardock y Raditz siguen vivos, pero puede que no vengan a buscarnos de inmediato. Así que, en lugar de exponernos, deberíamos ir a la Tierra y encontrar primero a Kakarot. Si tenemos en cuenta el tiempo, son poco más de 6 meses desde el planeta Vegeta hasta la Tierra. Si partimos ahora, puede que no alcancemos la nave de Kakarot, pero podemos llegar a la Tierra en menos de 6 meses. Tía Hine, sabes que el nivel de poder de Kakarot es solo 2. Aunque la Tierra se considera un planeta de nivel inferior, probablemente aún entraña muchos peligros. Ahora, con la raza Saiyajin casi extinta, si algo le sucede a Kakarot también, Talot dejó la frase en suspenso, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Tras sopesar los pros y los contras, Hine estaría sin duda de acuerdo. En cuanto a Salari, actualmente se encontraba en un estado en el que seguiría a Talot a donde quiera que fuera. Si Talot no estuviera cerca, seguiría a Hine a donde quiera que fuera. Tía Hine, creo que Talot tiene razón. Tal vez el tío Bardock y Raditz vayan primero a la Tierra para encontrar a Kakarot, añadió Salari, dándole otro codazo a Hine. Esto hizo que Hine temblara ligeramente. Entre Bardock y Raditz, su preocupación por Kakarot era mucho mayor. Después de todo, la diferencia en el nivel de potencia era demasiado significativa. A ojos de Hine, Kakarot era tan ordinario como podía ser una persona ordinaria. No podía comprender cómo ella y Bardock podían tener un hijo con un nivel de poder de solo 2. Aparte de heredar la apariencia de Bardock, parecía que Kakarot no había heredado ninguna otra ventaja. Hine permaneció en silencio durante un largo rato, indecisa entre sus opciones. Al ver esto, Talot aprovechó la oportunidad y repitió. En realidad, la razón por la que quiero encontrar a Kakarot es que me preocupa que esta crisis forme parte del plan de Freezer. Si es así, podrían seguir buscándolo, sobre todo porque su nave no fue modificada y su ubicación se puede rastrear fácilmente. Por supuesto, esto es solo una especulación. Con el nivel de poder de Kakarot, que es 2, no representa ninguna amenaza. Incluso si Freezer quisiera exterminar a la raza Saiyajin, no necesitaría perseguir a un niño como ese. Con estas palabras, Talot dio el último empujón para convencer a Hine, instándola a tomar una decisión. Muy bien, entonces vayamos a la Tierra, dijo Hine, respirando hondo y asintiendo con resolución. El análisis de Talot era lógico y bien fundamentado. Hine sabía que Talot no era alguien que actuara de forma imprudente. A pesar de su corta edad, su inteligencia probablemente superaba con creces la de ella. Había muchas cosas que ella no había considerado, pero Talot sí las había analizado a fondo.
Tras escuchar las palabras de Talot, Gine comprendió que, si bien no podía confirmar la seguridad de Bardock y Raditz, si no iba a salvar a su hijo menor, aún sabiendo dónde estaba, estaría fracasando como madre. Por supuesto, Gine no tenía ni idea de que todo aquello era solo una excusa para que Talot fuera a la Tierra. Una vez allí, no tenía ninguna intención de ayudar a encontrar a Kakarot. Por el contrario, haría todo lo posible para impedir que Ine y Salary interfirieran en el desarrollo de la Tierra o en la vida de Kakarot. De lo contrario, el protagonista de la obra original no sería Goku, sino Kakarot. El tiempo vuela, y en un abrir y cerrar de ojos, ha pasado medio año. En un rincón remoto de la Vía Láctea, dentro del área norte. El sistema solar se encuentra en el borde de la Vía Láctea. Una nave espacial con forma de disco, como un destello de luz, atravesaba el vasto mar de estrellas. Después de un tiempo indeterminado, la nave espacial pasó junto al Sol del sistema solar y finalmente detuvo su viaje, aparcando fuera de la atmósfera de un planeta azul. Este planeta azul es la Tierra. La nave espacial pertenece a Talot, Gine y Salary. Dentro de la nave espacial, los tres contemplaban a través del cristal protector el pequeño planeta azul que tenían delante. «Por fin hemos llegado a la Tierra», exclamó Talot con una sonrisa que se extendía por su rostro. 6 meses de viaje espacial. Sinceramente, sentía que le iba a salir pelo. De no ser por su fuerte sentido de propósito y la experiencia de 2 meses de viajes espaciales previos, les habría resultado difícil sobrevivir en un espacio tan reducido durante 6 meses. Al final, no quisieron perder tiempo, así que no utilizaron las cámaras de hibernación. De lo contrario, todo habría terminado en un abrir y cerrar de ojos. En los últimos 6 meses, la fuerza de Talot había mejorado drásticamente. Antes de abandonar el planeta Oyun, su nivel de poder había superado los 2000, y ahora había alcanzado los 2500. Este fue el resultado de un entrenamiento ki implacable. Al igual que Talot, Gine y Salary también experimentaron mejoras notables en su fuerza, aunque no tan significativas en términos de niveles de poder, pero su entrenamiento y uso del ki habían progresado enormemente. Gine, nivel de potencia 1250. Salary, nivel de poder 980. En comparación, la mejoría de Talot fue mucho más pronunciada. Sin embargo, Talot no se dejó llevar por la euforia. Al fin y al cabo, una mejora tan pequeña no era gran cosa. En la Tierra, sería invencible, e incluso en la mayoría de los planetas de la era actual, sería considerado un ser muy poderoso, especialmente teniendo en cuenta que solo tenía 6 años. ¿Esto es la Tierra? No es un planeta grande, pero es tan hermoso, dijo Salary, ya cautivado por la belleza de la Tierra. Al fin y al cabo, los planetas con un entorno ecológico así son raros en el universo. Incluso el planeta Oyun, con su ecosistema perfectamente equilibrado y hermoso, es ligeramente inferior a la Tierra en cuanto a la proporción de tierra y océano. Sí, es precioso, murmuró Talot. Al contemplar la Tierra, Talot no pudo evitar sentir cómo viejos recuerdos resurgían en su mente. Aunque esta no era la Tierra de su vida anterior, sino la Tierra del mundo de Dragon Ball, el centro del universo y el punto de partida de todo, aún así le daba a Talot una sensación de pertenencia. En cualquier caso, ya había decidido en su corazón que quería establecerse en la Tierra en el futuro. En apariencia, la Tierra sí que impresiona. Como planeta de baja energía, su valor aparente ya es suficiente para situarla entre los planetas de energía media a alta, dijo Gine con franqueza. Sin embargo, resulta bastante apropiado evaluar la Tierra utilizando el valor. Me pregunto dónde aterrizó Kakarot en la Tierra, preguntó Gine, a lo que Talot arqueó una ceja. Efectivamente, en cuanto llegaron a la Tierra, lo primero que pensó Gine fue en averiguar esto. Ya intenté usar la nave espacial para localizar con precisión la nave de Kakarot, pero no hay información precisa. Creo que o la nave resultó dañada, o el lugar donde aterrizó Kakarot es muy especial y la señal está bloqueada, respondió Talot vagamente. Al oír eso, Gine se puso un poco ansiosa. Entonces aterricemos rápido. Si le pasara algo a Kakarot tenemos que esperar un poco más. Primero vamos a comprobar las auras en la Tierra. Tengo curiosidad por saber si hay algún ser poderoso en este planeta, dijo Talot, intencionadamente o no. Cauteloso, precavido. Así era siempre Talot. Gine y Salary asumieron que Talot simplemente estaba siendo precavido por seguridad, así que no objetaron y comenzaron a usar sus habilidades sensoriales para comprobar las auras en la Tierra. En realidad, Talot solo estaba fingiendo. Como nunca había estado en la Tierra y desconocía su situación, si actuaba como si lo supiera todo sobre el planeta de inmediato, no solo Gine sospecharía, sino que incluso Salary lo encontraría extraño.
Los tres activaron simultáneamente su sentido del ki, cubriendo la mayor parte del planeta. En un instante, las auras de innumerables formas de vida entraron en su percepción. Al convertirlos en niveles de potencia, la gran mayoría eran de un solo dígito, y algunos eran tan débiles que apenas se registraban. Sin embargo, existían algunos individuos con un nivel de poder de 3 dígitos, que en este planeta probablemente serían considerados entre los más fuertes. En cuanto a aquellos con un nivel de poder de 2 dígitos, Gine y Salari no les prestaron atención, y Talot ya había adivinado quiénes eran. Sin duda, fueron figuras notables de la Tierra de los últimos 100 a 200 años. Personas como el señor Tortuga, el señor Grulla, el mercenario Tao y Son Gohan. Además, había otras auras terrícolas, probablemente maestros solitarios que vivían ocultos en el planeta. Pero nada de esto le preocupaba a Talot. Su atención se dirigía instintivamente al otro lado del planeta. Siguiendo el rastro de las dos auras más poderosas de la Tierra, Talot localizó sus puntos. Kami de la Tierra y su asistente, Popo. Talot recordaba claramente que en la obra original se les asignaba un nivel de poder de 220 y 1030 respectivamente. Sin embargo, después de sentir el nivel de poder de Popo, quedó claro que no se acercaba ni de lejos a 1000, ni siquiera a 500. A juzgar por la intensidad de su aura, probablemente estaba entre 200 y 300, aproximadamente a la par con Kami Piccolo. Tras pensarlo bien, Talot no profundizó mucho más. Al fin y al cabo, el nivel de poder de 1030 mencionado en el libro oficial de la obra original se refería a la saga Saiyan, después de que Popo entrenara con Krilin, Ten Shinan, Yamcha y Chaoz durante medio año y luego entrenara duro otro medio año por su cuenta. Aunque ya poseía ese nivel de poder anteriormente, no fue hasta que Goku llegó al mirador que comenzó a entrenar. Hermano Talot, no parece que haya seres con altos niveles de poder en este planeta, dijo Salari de repente, interrumpiendo los pensamientos de Talot. Los únicos fuertes tienen niveles de poder de entre 200 y 300 como máximo, añadió Gine. Talot asintió. Su capacidad para percibir el ki no era débil, por lo que era normal que lo sintieran. Somos nuevos aquí y no sabemos mucho sobre este planeta. ¿Qué tal si visitamos a sus habitantes más fuertes? Quizás puedan ayudarnos, sugirió Talot. Es una buena idea. Quizás sepan dónde está Kakarot, dijo Gine. Después de todo, aquellos con cierta fuerza podrían haber notado la llegada de Kakarot en su nave espacial. Al oír eso, Talot se puso repentinamente tenso, pero rápidamente se relajó. En la obra original, Kami y Popo desconocían la verdadera identidad de Goku al principio, por lo que probablemente Kami tampoco tenía idea de dónde estaba Goku. Cuando Talot, Gine y Salari llegaron a un consenso, la nave espacial, controlada por su sistema inteligente, entró en la atmósfera terrestre y se dirigió hacia Lookout. Mientras tanto, en algún lugar alto en el cielo de la Tierra, el mirador se alzaba sobre las nubes como una fortaleza voladora divina, semejante a un enorme cuenco de sopa. Su estilo era único, pero a la vez exudaba grandeza. La plataforma del templo estaba pavimentada con losas de piedra blanca de forma cuadrada, y a un lado de la plataforma se encontraba el templo de Kami. Estar aquí se sentía como llegar a tierra sagrada, aislada del mundo. En ese instante, frente al templo, Kami Piccolo pareció presentir algo. Su rostro envejecido estaba cubierto de sudor frío. Una fuerte sensación de presentimiento lo invadió, haciéndolo sentir intranquilo y débil. Por suerte, Popo reaccionó rápidamente para ayudarlo, evitando que se cayera. ¿Estás bien, Kami-sama?, preguntó Popo con preocupación. Al oír esto, Kami negó con la cabeza, se recompuso y miró al cielo lejano. Estoy bien, Popo. ¿Tú también lo sentiste? 3 auras aterradoras han descendido sobre la Tierra. Mientras hablaba, la expresión de Kami se volvió aún más solemne. Popo asintió con la cabeza a su lado. Su fuerza era formidable y, naturalmente, su dominio del ki ya había alcanzado cierto nivel. Si Kami podía sentirlo, ¿cómo no iba a hacerlo él también? Me pregunto si estos 3 forasteros son amigos o enemigos. Si son enemigos, la Tierra podría estar enfrentando la mayor crisis de su historia. Dijo Kami con gravedad. Tras haber servido como Kami de la Tierra durante 300 años, el anciano Kami jamás imaginó que el planeta se enfrentaría a una crisis como esta. Kami-sama, por favor, cuídese. Todavía no hemos visto a esos forasteros, así que, por ahora, todo es una incógnita, dijo Popo con preocupación. Él era plenamente consciente de que Kami se acercaba al final de su vida. Cada vez que veía las emociones de Kami fluctuar tan intensamente, Popo no podía evitar preocuparse. Aunque a Kami le quedaban entre 20 y 30 años de vida, Popo había presenciado la caída del anterior Kami.
Para ellos, 20 o 30 años era un tiempo lamentablemente corto. Lo entiendo. No te preocupes, Popo, asintió Kami. Los dos siguieron mirando al cielo, con la emoción reflejada en sus rostros. Con el paso del tiempo, les aparecieron gotas de sudor frío en la frente. No solo eran sus sentidos. Ahora podían ver una nave espacial descendiendo del cielo. En apenas unos segundos, la nave espacial con forma de disco aterrizó suavemente en la plataforma de Lookout. Kami-sama, dijo Popo, poniéndose nervioso frente a Kami para demostrar su lealtad inquebrantable. ¡Qué monstruo inimaginable! ¿Cómo puede existir alguien en este mundo con una aura tan poderosa? El corazón de Kami estaba en plena agitación. Desde que se convirtió en Kami, esta fue la primera, y única, vez que sintió el aura de la muerte. Solo podía esperar que los tres forasteros a bordo de la nave no hubieran venido a la Tierra con intenciones de invasión. Clic. Clic. La escotilla de la nave se abrió, conectando el interior con el exterior. El aire fresco entró de inmediato, llenando la nave y permitiendo a Talot, Hine y Salari, que aún no habían desembarcado, respirar hondo. Habían estado confinados en el reducido espacio de la nave espacial durante medio año. Si Talot y Salari hubieran sido adultos, el espacio habría sido aún más estrecho. Es difícil imaginar qué tipo de energía podría mantener una estructura tan enorme flotando tan alto en el cielo, dijo Hine mientras caminaba hacia adelante, saltando de la nave espacial. Por fin podemos movernos. Estaba a punto de asfixiarme ahí dentro, dijo Salari, siguiéndola de cerca mientras ella también saltaba del barco. El ambiente fresco del mirador les hizo sentir como si hubieran entrado en otro mundo. Por último, estaba Talot. Mientras admiraba el paisaje del mirador, suspiró interiormente por un momento antes de dirigir su atención a Kami y Popo en la distancia. Su rastreador comenzó a escanear de inmediato. Kami, nivel de poder, 220. Popo, nivel de poder, 300. Tal como lo había predicho. Justo cuando iba a hablar, Salari notó algo de repente y exclamó sorprendido. ¿Eh? Este lugar se siente extraño. Siento todo mi cuerpo muy ligero. Al oír esto, Hine sintió curiosidad, mientras que los recuerdos de Talot afloraron, y él lo comprendió de inmediato. Casi lo olvido, tanto el planeta Vegeta como el planeta Uyun tienen 10 veces la gravedad de la Tierra, por eso la Tierra nos parece tan ligera, dijo Talot, moviéndose un poco en el mirador. Ah, eso lo explica. Pensé que era porque hemos estado atrapados dentro de la nave espacial durante tanto tiempo, dijo Hine, con el rostro iluminado al darse cuenta. Eso significa que soy más fuerte que antes. Exclamó Salari con entusiasmo. Todavía no lo comprendía del todo, pero lo que decía era cierto. En cierto modo, ella era más fuerte en la Tierra. En realidad, la razón por la que no lo sentimos tanto es porque, primero, nuestra fuerza ha aumentado y, segundo, hemos pasado medio año en la nave espacial. Nuestros cuerpos ya se han adaptado a las condiciones óptimas de vida a bordo. Si la gravedad fuera 10 veces mayor, también la notaríamos de inmediato, añadió Talot. Hine asintió, y Salari, comprendiendo un poco la situación, también asintió. Entonces, fue Salari quien tomó la iniciativa de mirar hacia Kami y Popo en la distancia. Hermano Talot, tía Hine, ¿son terrícolas? Tienen un aspecto muy extraño, especialmente esa persona de piel negra, comentó Salari. ¿Extraño? Claro que tenían un aspecto extraño. No solo Kami, sino que Popo especialmente no parecía un terrícola en absoluto. Si no hubiera estado viviendo en el mirador todo el tiempo en la obra original, ¿quién creería que era un terrícola? De repente, un pensamiento cruzó la mente de Talot. No podía decir nada sobre Popo, pero con Kami la cosa era diferente. Como alguien que había transmigrado a este mundo, Talot conocía todos los detalles de la obra original, pero no podía demostrar abiertamente que lo sabía todo ni actuar como un profeta. De otro modo, ¿cómo se lo explicaría a Hine y Salari? Sin embargo, había algunas cosas que podía fingir saber e ir revelando poco a poco. Por ejemplo, la identidad de Kami. Podría alegar que había estudiado información sobre razas alienígenas para explicar los orígenes y la información sobre los namekianos, lo que habría dado lugar a las esferas del dragón. Llegando a la Tierra. Las esferas del dragón fueron una de las razones. Muchas cosas dependerían de invocar a Shenron y pedir un deseo. Como era de esperar, muchas cosas solo se aclaran cuando están a punto de suceder o cuando uno las enfrenta directamente. Llevaba mucho tiempo preguntándome cómo sacar el tema, pero en realidad es bastante sencillo. Organizando sus ideas y viendo que Hine también estaba intrigada, Talot comenzó a explicárselo a ambos. Salari tiene razón. Ninguno de los dos parece terrícola.
Desconozco la identidad del de piel oscura, pero el otro me resulta familiar. Debe ser namekiano, ¿no? ¿Cómo es posible que esté en la Tierra? En cuanto pronunció estas palabras, Talot sintió un gran alivio. No era bueno mintiendo, pero esta era una mentira que tenía que decir. Al oír las palabras de Talot, Gine se quedó impactada, mientras que los ojos de Salari se abrieron con curiosidad. ¿Estás seguro, Talot? ¿Es un namekiano? Preguntó Gine. No pudo evitar caer inmediatamente en profundos pensamientos. Si hubiera namekianos en la Tierra, significaría que fuerzas alienígenas ya la habrían invadido, lo cual sería una pésima noticia para su Kakarot. Cuando vio que Talot asentía, Gine jadeó, murmurando entre dientes. Kakarot, por favor, que estés bien. Salari no había previsto eso, pero Talot notó la angustia de Gine y enseguida comprendió lo que sucedía. Apresuradamente dijo. Por lo que sé, los namekianos suelen tener un nivel de poder muy alto, al menos comparable al de nosotros, los Saiyans. Pero este namekiano parece débil, y aparte de ellos, no hay un aura más fuerte en la Tierra. Podría ser que, como Kakarot, este namekiano fuera enviado a la Tierra de niño, y por eso su fuerza es débil. Le dio una explicación para tranquilizar a Gine y evitar que entrara en pánico. Al oír esto, Gine reaccionó. De hecho, no habían percibido ningún aura fuerte, y el rastreador no había detectado ninguna lectura de alto nivel de energía. Así pues, no parecía que los namekianos con altos niveles de poder hubieran invadido la Tierra. Los tres continuaron conversando. A unos 10 metros de distancia, los corazones de Kami y Popo latían con fuerza. Las cosas habían llegado a un punto en que parecían estar completamente fuera de control, y ahora, gracias a su extraordinario oído, Kami había escuchado las palabras de Talot. Esto lo sumió en una profunda reflexión, aunque se sorprendió al ver que quienes llegaron eran una mujer y 2 niños, y se sintió intimidado por su poder. Nada le importaba ahora más que la revelación de que su verdadera identidad era la de un namekiano. Yo, soy de una raza alienígena, un namekiano. Con razón no me parezco en nada a los terrícolas. Con razón pasé por tantas dificultades antes de ser aceptado como el Kami de la Tierra. Con razón he esperado todos estos años y nunca he encontrado a mi familia. Yo, el Kami de la Tierra, soy en realidad un alienígena. La mente de Kami daba vueltas con estos pensamientos. A su lado, Popo estaba ajeno al hecho de que Kami había escuchado la conversación y absorto en sus propios pensamientos. Empapado en sudor, Popo no se atrevió a hacer ningún movimiento. Estrictamente hablando, él solo era un asistente. Si Kami no hablaba, él no tenía derecho a decir nada. El ambiente se volvía cada vez más sofocante. En ese momento, fue Kami quien tomó la iniciativa de recobrar el sentido, esforzándose al máximo por aparentar calma mientras avanzaba. Aunque su corazón estaba revuelto, su expresión permaneció serena. Bienvenidos a la Tierra, huéspedes de tierras lejanas. Soy el Kami de la Tierra, y este es Mirador. Kami habló primero. En cuanto habló, Salari, que estaba al lado de Talot, se sorprendió. ¿Dios? Hermano Talot, dice que es un dios. ¿Pero no es un namekiano? ¿Cómo puede serlo entonces? Salari miró a Talot con expresión perpleja. En realidad, la mayor sorpresa para ella fue, ¿por qué un dios es tan débil? Gine también estaba mirando a Talot. Desde que abandonaron el planeta Vegeta, ella había dejado que Talot se hiciera cargo. Aunque Ine era adulta, le había confiado el liderazgo y la toma de decisiones. El universo está verdaderamente lleno de maravillas. Un namekiano convirtiéndose en el Kami de la Tierra. Talot fingió estar sorprendido, como si no lo supiera ya. Al oír esas palabras, Kami sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su identidad ahora era cristalina. Popo, mientras tanto, miró sorprendido a Talot y luego a Kami. La tensión en el ambiente pareció disminuir. Fue pura casualidad. Nunca imaginé que sería un extraterrestre. Gracias por informarme que soy un namekiano, dijo Kami, manteniendo una actitud amistosa. Dado su escaso poder y sin saber por qué Talot y los demás habían acudido, lo mejor era mantenerse humilde y amigable. Al ver la reacción de Kami y luego mirar a Popo, Talot no tenía intención de complicarles las cosas. Antes de que pudiera hablar, Gine no pudo contenerse más y dijo: «Dices que eres el Kami de este planeta, la Tierra. Por lo que sé, un dios debería ser omnipotente, ¿no? Ya que te llamas a ti mismo un dios, ¿significa eso que lo sabes todo sobre la Tierra?» Aunque no lo controlo todo, como Kami de la Tierra, tengo un buen conocimiento de la mayoría de las cosas en nuestro planeta. ¿Puedo ayudarles en algo, visitantes del espacio?
Preguntó Kami sutilmente, reprimiendo la agitación en su corazón, sin indagar directamente el propósito de su visita. Al oír esto, Hine no dudó más y habló directamente. Necesito tu ayuda para encontrar a alguien, a mi hijo. Debería haber llegado a la Tierra hace unos meses. Mientras decía esto, Hine quiso explicar más, pero de repente se quedó sin palabras, sin saber cómo describir su situación y sintiéndose incómoda. Al ver esto, Talot tiró suavemente de la mano de Hine, indicándole que no se preocupara. Luego dijo, déjame explicarte, tía Hine. Después de que Hine asintiera en señal de aprobación, Talot volvió a cruzar miradas con Kami. Él percibió la inquietud de Kami. No hay motivo para preocuparse. Venimos a la Tierra sin malas intenciones. Permítanme presentarnos. Somos Saiyans del planeta Vegeta. En cuanto al motivo de nuestra visita, hace unos meses, el hijo de la tía Hine fue enviado a la Tierra debido a circunstancias imprevistas. Ahora debemos encontrarlo. Así pues, como Kami de la Tierra, ¿podría ayudarnos a localizarlo? A medida que Talot revelaba más detalles, Kami finalmente comprendió la situación. Al menos, ahora que conocía su propósito y sus antecedentes, no había razón para estar tan tenso. Aunque los tres poseían un gran poder, como no estaban allí para invadir o destruir, no eran enemigos. Kami se relajó. Aunque no podía abandonar por completo la vigilancia contra Talot y su grupo, ya no era necesario preocuparse tanto. Para gran sorpresa de Kami, no esperaba que quien liderara la conversación entre los tres fuera este niño, en lugar de Hine. Entonces, ¿puedes ayudarnos a encontrarlo? Preguntó Talot de nuevo, esperando en su interior que Kami no pudiera localizarlo. Al menos, no de inmediato. Si no encontraban a Kakarot durante un tiempo, al menos hasta que sufriera la lesión en la cabeza, eso aseguraría que Kakarot terminara siendo como el Kakarot de la obra original. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Aunque soy el Kami de la Tierra y, de hecho, tengo la capacidad de velar por todo el planeta, según la información que me has proporcionado, el alcance es demasiado vasto. Incluso si pudiera encontrarlo, no sería algo que pudiera lograr en poco tiempo. Kami dio una respuesta con tacto. Al oír esto, Hine se puso inmediatamente ansiosa. Era evidente que, a pesar de haber llegado a la Tierra, seguía sin tener ni idea de cómo encontrar a su hijo. Se sentía un fracaso, pero realmente no había nada que pudiera hacer. Si Kakarot tuviera la capacidad de defenderse, si tuviera algo de fuerza, podrían recorrer la Tierra con contundencia y sin duda podrían encontrarlo en poco tiempo. De hecho, una vez que Kakarot supiera de su presencia, incluso podría ir a buscarlos por su cuenta. Por desgracia, aún era pequeño. Aunque ya tenía más de un año, solo era un poco más fuerte que un niño terrícola normal. La atmósfera se tornó tensa. Kami, aparentemente temerosa de que ocurriera algo imprevisible, volvió a hablar. ¿Por qué no me dan algo de tiempo? Lo mejor sería que pudiera encontrarlo. Si eso resulta imposible, también puedo ayudarlos de otras maneras en su búsqueda. Cualquiera que escuchara una oferta tan sincera la aceptaría. El tiempo no es realmente un problema, ya que planeamos quedarnos en la Tierra por un tiempo. Sin embargo, cuanto antes podamos encontrarlo, mejor, dijo Talot, con cierta reticencia. Si no decía nada en ese momento, las emociones de Hine sin duda influirían en todos. Incluso existía una alta probabilidad de que sus sentimientos reprimidos explotaran por completo. Desde la destrucción del planeta Vegeta hasta el día de hoy, Hine ha estado bajo una presión inmensa. De no ser por la esperanza que la sostenía, quizá ya se habría derrumbado. Solo cabe decir que algunas cosas necesitan tiempo para sanar, y ahora mismo, el tiempo simplemente no ha sido suficiente. Con sus palabras, Kami suspiró aliviado, y Hine miró a Talot, aceptando la situación por el momento. Aunque no entendía por qué Talot confiaba en ese Kami namekiano, sabía que Talot era una persona cautelosa que no confiaría en alguien sin motivo. Si hubiera conocido los verdaderos pensamientos de Talot en ese momento, podría haber quedado devastada. Por eso Talot era extremadamente cauteloso con todo lo que hacía. Dado que planeas quedarte en la Tierra por un tiempo y te ayudaré a buscar al niño llamado Kakarot, tal vez durante este tiempo podrías residir en el mirador. Eso nos facilitaría comunicarnos en cualquier momento, sugirió Kami repentinamente. Invitó al grupo de Talot a alojarse en el mirador. Hine y Salari no le dieron mucha importancia, considerando la oferta, como es lógico, conveniente. Solo Talot comprendió que Kami intentaba mantenerlos bajo control. Sin duda, permitirles quedarse en el mirador era una forma de evitar que causaran problemas en la Tierra, al tiempo que se aprovechaba la oportunidad para aprender más sobre ellos y recopilar información.
Por supuesto, incluso si existía algún motivo oculto, a Talot no le importaba. Como alguien que había cruzado a este mundo, comprendía bien la naturaleza de Kami. Este anciano no confiaría en ellos fácilmente basándose solo en unas pocas palabras. En definitiva, Kami simplemente intentaba minimizar cualquier incidente imprevisto. Por ahora, podemos quedarnos aquí. Al fin y al cabo, no tenemos un objetivo claro y no sabemos mucho sobre la Tierra. ¿Podrías prepararnos algunas habitaciones para refrescarnos? 6 meses de viaje espacial, ha sido duro, comentó Talot con naturalidad. Al oír esto, Kami sonrió cálidamente y se giró para mirar a Popo. Eso no es importante. Señor Popo, adelante, prepare todo. Considérelo nuestra forma de darles la bienvenida. Como desees, Kami-sama. Iré a prepararme de inmediato, dijo Popo respetuosamente antes de marcharse rápidamente. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y ya había transcurrido más de 1 hora. Después de refrescarse, Talot, Hine y Salari finalmente se sintieron verdaderamente renovados. Ahora estaban probando la comida preparada por Popo, y era tan deliciosa que apenas podían creerlo. Hine y Salari estaban especialmente encantados, ya que nunca antes habían probado nada tan bueno. Por otro lado, Talot estaba a punto de llorar. Aquello era comida de verdad, comida para humanos. Inconscientemente, comenzó a rememorar los diversos y deliciosos platos de su vida anterior. Habían pasado 6 años desde que llegó a este mundo, y solo ahora volvía a probar algo similar. Después de comer hasta saciarse, Talot y los demás permanecieron tumbados durante un largo rato antes de levantarse finalmente para hacer algo de ejercicio ligero. ¿Ejercicio ligero? ¿Sí? Pero lo que para Talot y los demás se consideraba un ejercicio ligero, desde la perspectiva de Kami y Popo era aterrador. Se movían tan rápido que Kami y Popo ni siquiera podían verlos. Sobre todo las patadas y los puñetazos. Si los hubieran recibido, un solo golpe probablemente habría bastado para matarlos. La existencia de los Saiyajin había destrozado por completo la visión del mundo de Kami y Popo. Espantoso. Esa era la idea que compartían. Con el paso del tiempo y al finalizar el ejercicio, Talot y los demás finalmente se relajaron. La cálida energía que recorría sus cuerpos solo podía describirse con 2 palabras. Pura comodidad. Talot, ¿aún no has dicho por qué decidiste confiar en este Kami Namekiano?, preguntó Hine, sentada en los frescos escalones de la plataforma, mirando a Kami y Popo mientras caminaban por el borde del mirador. Talot no se sorprendió por la pregunta. Esperaba que Hine la hiciera tarde o temprano. Él respondió, no diría que confío en él. Solo quiero ver de qué es capaz este Namekiano, el supuesto Kami de la Tierra. Si puede ayudarnos a encontrar a Kakarot, genial. Si no, no nos cuesta nada. Además, por lo que he visto hasta ahora, no somos enemigos. No parecen ser del tipo de personas que mienten o nos engañan. Su explicación, sencilla y directa, bastó para ser aceptada. Hine asintió tras oírlo. Espero que pueda encontrarlo. Aunque, dada la fuerza de los terrícolas, Kakarot debería estar bien. En apenas 2 horas, Talot ya había logrado aliviar la mitad de las preocupaciones de Hine. La había convencido de que los terrícolas tenían un nivel de poder muy bajo. Incluso si el nivel de poder de Kakarot fuera solo 2, eso lo haría más fuerte que la mayoría de los terrícolas adultos. Hermano Talot, tía Hine, ¿creéis que con solo caminar por el borde podréis encontrar a Kakarot?, preguntó Salari con curiosidad. En realidad, llevaba tiempo queriendo preguntar esto. Probablemente tengan una perspectiva que nosotros no podemos ver. Ya que hemos decidido darle tiempo, no podemos empezar a dudar de él ahora. De lo contrario, sería como dudar de nosotros mismos, ¿no?, respondió Talot con una sonrisa. Salari sacó la lengua en broma, mientras Hine asentía pensativa. Me acabo de dar cuenta. No nos pidió que nos quedáramos aquí solo para ayudarnos a encontrar a Kakarot, ¿verdad? También teme que podamos causar problemas en la Tierra, ¿cierto, Talot? Talot miró a Hine con sorpresa, impresionado por lo mucho que había mejorado. Había descubierto el pequeño plan de Kami enseguida. Yo pensaba lo mismo, pero no importa. Si de verdad queremos irnos, no podrá impedírnoslo, dijo Talot. El tiempo pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Sin darse cuenta, habían pasado 3 días desde que Talot y su grupo llegaron a la Tierra y alcanzaron el mirador. Durante esos 3 días, según lo dispuesto por Kami, se alojaron temporalmente en el mirador. Debido a su acuerdo con Kami, permanecieron en el mirador todo el tiempo sin ir al mundo mortal. Lo que parecía una tarea sencilla resultó ser bastante difícil de lograr. Como explicó Kami, cada día caen numerosos meteoritos a la Tierra.
Muchos se desintegran debido a la fricción atmosférica, mientras que algunos llegan al suelo, aunque su impacto no suele ser muy significativo. Ahora, se le encomendó la tarea de rastrear los registros de impactos de meteoritos de los últimos meses, lo cual era extremadamente laborioso y agotador. Además, tenía que asegurarse de que el objetivo no fuera descubierto y llevado por alguien de abajo. En resumen, todo se reducía a la suerte. Si tenía suerte, podría encontrarlo en poco tiempo. Si no, podría ser imposible localizarlo. En resumen, fue como buscar una aguja en un pajar. En el centro de la plaza, frente al mirador, Talot y Salari estaban entrenando. En términos de fuerza, Salari ciertamente no era rival para Talot, pero la mejora lograda gracias a estas sesiones de entrenamiento fue significativa, por lo que Talot nunca se cansó de ellas. Si no estaba entrenando con Salari, estaba entrenando con Hine, y a veces incluso luchaban 2 contra 1 con bastante frecuencia. Para ser honesto, fue solo porque no había mejores oponentes. De lo contrario, no se habría centrado únicamente en Hine y Salari. Para Salari y Hine, luchar con Talot les ayudó a mejorar aún más. El nivel de poder de Salari finalmente superó la barrera de los 1000 durante estos 3 días, alcanzando los 1020. Tras haber estado reprimido durante tanto tiempo, estos 3 días de liberación propiciarían un crecimiento aún mayor para Salari en los días venideros. En cuanto a Hine, su nivel de poder era similar al de Talot, fluctuando solo en unos 10 o 20 puntos. Tras su sesión de entrenamiento, Salari se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire. Solo Salari se atrevería a actuar de forma tan audaz y desenfrenada. Si hubiera sido cualquier otra chica, quizá habría sido un poco más reservada y no tan imprudente. Sin embargo, la franqueza y honestidad de Salari la hacían aún más adorable para Talot. No existía ninguna barrera entre ellos cuando interactuaban, y su relación no estaba limitada por las convenciones de género. Hermano Talot, cada vez eres más fuerte, ja, ja. A pesar de estar exhausta, Salari no podía dejar de elogiar a Talot. Ambos tenían solo 6 años. Si ella fuera un poco mayor, Salari probablemente diría cosas atrevidas como era de esperar del hombre que me gusta. Tú también te estás haciendo más fuerte. No solo ha mejorado tu control sobre tu fuerza, sino que tu comprensión del ki también ha mejorado durante estos 3 días, dijo Talot con una sonrisa. Al oír los elogios de Talot, las mejillas de Salari, ya sonrojadas, se ruborizaron aún más, y un sentimiento de orgullo la invadió. Talot ignoraba que su admiración por él se hacía cada vez más profunda, hasta el punto de que cualquier halago suyo la hacía divagar. Después de un largo descanso, Salari finalmente se recuperó y se sentó junto a Talot en los escalones para tomar un respiro. Su mirada se posó en Hine, que estaba de pie al borde del mirador. En los últimos 3 días, aunque Hine se había calmado y había esperado, su preocupación por Kakarot no había hecho más que aumentar. Esta preocupación era diferente de la que había sentido antes por Bardock y Raditz, porque ahora todos estaban en el mismo planeta, pero como madre, se sentía impotente. Hermano Talot, ¿no se va a enfermar la tía Hine si sigue así? Ya han pasado 3 días, y ese Kaminamekiano no nos está tomando el pelo, ¿verdad? Seguimos sin noticias de Kakarot. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Salari, preocupada por Hine, a Talot. Al oír esto, el corazón de Talot también se conmovió. Después de tantos años juntos, ver a Hine así ahora hizo que Talot sintiera un fuerte impulso de decirle dónde estaba Kakarot. Aunque Talot confiaba en que si tomaba la iniciativa de guiar a Kakarot, al menos podría evitar que se convirtiera en un Saiyajin malvado. Pero no pudo superar ese obstáculo mental. Al fin y al cabo, que alguien guíe a Kakarot no significa que se vaya a convertir en el Goku de la obra original. ¿Qué pasaría si el Goku de la obra original ya no estuviera? Lo siento, tía Hine. Solo un poquito más. Talot ya lo había decidido. Como mínimo, tenía que asegurarse de que naciera el Goku de la obra original. Después, aunque las cosas cambiaran, no importaría. Ya que todavía no hay noticias de Kakarot, ¿por qué no damos un paseo por la Tierra? Quizás encontremos alguna pista, sugirió Talot a Salari. La idea de bajar a la Tierra hizo brillar de una manera especial los ojos de Salari. ¡Qué bien, hermano Talot! No te imaginas, estaba a punto de volverme loco aquí. Aunque este lugar es bonito, no hay nada que hacer. Después de un rato, cualquiera se volvería loco. Salari era de esas personas que no pueden estarse quietas. Al verla así, Talot sonrió. Ambos se levantaron y se acercaron a Hine. Tras un breve debate, Hine también quedó convencida. En lugar de quedarse esperando, era mejor que bajaran a buscar. Al menos eso les daría alguna esperanza. Kami tampoco los detuvo.
Al fin y al cabo, si solo iban al mundo de los mortales a buscar a su familiar, detenerlos podría ser contraproducente. Aún así, Kami se sentía en general tranquilo con respecto a Talot y su grupo. Tras pasar 3 días con ellos, llegó a la conclusión de que, si bien Talot y sus compañeros eran increíblemente fuertes, no parecían ser inherentemente malvados, y se había establecido un nivel básico de confianza. Por supuesto, la confianza es una cosa. Como dice el refrán, no se deben albergar malas intenciones hacia los demás, pero siempre hay que ser precavido con los demás. Kami aún dejaba margen para la cautela. Por ejemplo, ya había encontrado lo que buscaban, pero no había dicho nada. Quería observar a Talot y a su grupo con más detenimiento. Un breve período de tiempo no bastaba para revelar la verdadera naturaleza de alguien. Dejarlos descender al mundo de los mortales era la forma perfecta de evaluarlos mejor. Kami-sama, ahora que han bajado al mundo mortal, ¿quiere que los siga?, preguntó el señor Popo. Evidentemente, aunque comprendía el plan de Kami, Popo seguía preocupado y quería ayudar a aliviar algunas de las preocupaciones de Kami. No, dejémoslos moverse libremente por ahora. Primero observaremos la situación. Has trabajado mucho estos últimos días, ve a descansar, respondió Kami. De acuerdo, Kami-sama, asintió Popo, pero no se marchó. A Kami no le importó y centró su atención en observar el mundo mortal. En ese momento, no solo observaba cómo Talot y sus compañeros se marchaban, sino que también vigilaba una remota zona montañosa del mundo mortal. Según la nomenclatura geográfica de la Tierra, el lugar era el monte Paozu. Había encontrado la cápsula espacial y también a Kakarot. Kami guardaba la información para sí mismo porque no podía permitirse correr el riesgo, ni tampoco podía apostar por el resultado. Aunque el grupo de Talot estaba formado únicamente por una mujer y 2 niños, el poder que ejercían era inmenso. Si encontraran a ese niño, Kakarot, y de repente decidieran atacar la Tierra, el planeta caería en sus manos en un instante. En lo alto del cielo, Talot, Hine y Salari se movían libremente. Tras llegar a la Tierra, es la primera vez que abandonan el mirador, y también la primera vez que se dejan llevar de verdad, volando a donde les place. Utilizando el sentido del ki y guiándose por sus rastreadores, los 3 localizaron rápidamente la ciudad humana más cercana. Para ser sincero, aunque la arquitectura terrícola difería un tanto de la del mundo anterior de Talot, aún existían similitudes. No se parecía en nada a los edificios del planeta Vegeta ni a los de otros planetas. Rascacielos familiares, calles familiares e incluso terrícolas familiares. El bullicio de las calles de la ciudad despertó en Talot recuerdos largamente enterrados. Lo que más sorprendió a Talot fue la presencia de terrícolas de tipo animal en esta época, a diferencia de épocas posteriores en las que estuvieron casi extintos, dejando solo unos pocos personajes clave. Al mismo tiempo, Talot utilizó sus observaciones de esta ciudad para comprender que el nivel tecnológico de la Tierra durante esta era en el mundo de Dragon Ball era comparable al de la era de su vida anterior. Tal como pensaba, la tecnología de la Tierra en el mundo de Dragon Ball solo empezó a avanzar rápidamente después de que comenzara la historia, pensó para sí mismo. Una señal clara era que los vehículos de esta ciudad no eran los coches voladores que más tarde se verían por todas partes en la obra original. Pero tenía sentido. Aunque Capsule Corporation era conocida por sus cápsulas Oi Poi, también debía estar involucrada en muchas otras industrias. Podría decirse que Capsule Corporation impulsó el progreso tecnológico de la Tierra. De otro modo, ¿cómo se habrían podido utilizar las cápsulas Oi Poi en todos los ámbitos de la vida? En pocas palabras, fue después de que Bulma se hiciera cargo de Capsule Corporation cuando los avances tecnológicos de la Tierra realmente despegaron. Mientras deambulaban por las calles, Talot no prestó mucha atención al principio, lo que le hizo pasar por alto un asunto clave. Su vestimenta era demasiado extraña, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes, junto con constantes susurros. No fue hasta que las miradas se volvieron abrumadoras que Talot finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, Hine y Salari ya se sentían increíblemente incómodos y molestos. Si no hubieran decidido no causar problemas en la Tierra, todo aquí habría sido destruido hace mucho tiempo. Tía Hine, hermano Talot, esta gente es tan molesta. Gruñó Salari, con aspecto de estar a punto de perder los estribos. Hine asintió en señal de aprobación y estaba a punto de hablar cuando Talot la interrumpió. Es porque nuestra ropa llama la atención. Ténganme paciencia por ahora. Al fin y al cabo, no estamos aquí para invadir ni destruir la Tierra. Busquemos primero una tienda de ropa y cambiémonos. Además, llevo algunas cosas de valor encima, dijo Talot.
Las dos mujeres asintieron en señal de aprobación. Pronto, gracias a los esfuerzos de Talot, cambió algo de oro, plata y joyas que había recolectado en el planeta Oyun por moneda terrestre. Talot ya había previsto que no tener dinero en la Tierra sería un problema, por lo que preparó plata, oro y gemas, la moneda fuerte, como medio de intercambio. Con dinero de la Tierra en mano, Talot, Gine y Salari encontraron una gran tienda de ropa. Para Talot, finalmente tenía la oportunidad de dejar de usar su armadura de batalla y esas túnicas demasiado grandes. Tras cambiarse a ropa informal, emanaba un aura despreocupada y masculina, luciendo bastante guapo. Aunque solo tenía 6 años, la altura y la complexión de Talot eran impresionantes. Entre los Saiyans, el desarrollo físico de Talot se encontraba en el rango medio-alto. A diferencia de Vegeta, que solo alcanzó los 164 centímetros en su etapa adulta, o Kakarot, que solo medía 175 centímetros. En otras palabras, Talot y Raditz pertenecen a la misma categoría. Si continúan creciendo con normalidad, sería completamente normal que superaran los 190 centímetros en su edad adulta. Una estatura superior a 190 centímetros se considera solo de rango medio alto. Así es. Existen varios Saiyans que superan los 2 metros de altura. Por ejemplo, en la historia original, Nappa medía la impresionante altura de 247 centímetros. Personajes como Nappa no son infrecuentes en la obra original. Otro ejemplo clásico es Broly, cuya altura normal era de 232 centímetros, y tras transformarse, alcanzaba la aterradora altura de 286,5 centímetros. Dejando a un lado el tema de la altura, Gine y Salari también se cambiaron a ropa de la Tierra. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que se sintieron atraídos por la moda terrestre. Ni siquiera las mujeres Saiyajin son inmunes al amor por la belleza. Después de comprar mucha ropa, los tres finalmente salieron de la tienda y continuaron paseando por la ciudad. Gracias a sus nuevos atuendos, ya no llamaban tanto la atención de los transeúntes, y al menos nadie los miraba fijamente. Por supuesto, aún así no pudieron evitar algunas miradas furtivas. Al fin y al cabo, Talot era bastante guapo y Salari era increíblemente adorable. A pesar de su corta edad, era natural que llamaran mucho la atención. Y luego estaba Gine, que también era muy guapa. Mientras caminaban por la ciudad, el trío pronto partió hacia otras partes de la Tierra. El tiempo transcurría poco a poco. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un día. Talot, Gine y Salari viajaron de ciudad en ciudad, experimentando las costumbres locales de la Tierra y pasando por algunos pueblos pintorescos. Cuando uno estaba de mal humor, estos viajes tranquilos eran una excelente manera de aliviar el estrés. Gine también empezó a relajarse, dejando de estar obsesionada con encontrar a Kakarot lo antes posible. Lo que más le asombraba era la prosperidad de la Tierra. Aunque había visitado muchos planetas y visto diversas civilizaciones, nunca se había encontrado con una como la civilización humana de la Tierra. Era armonioso y próspero. Aunque las formas de vida no eran particularmente poderosas, todo se desarrollaba de manera ordenada, sin ningún signo de caos. Por supuesto, Gine solo vio la superficie. En realidad, en todas partes hay delincuentes. Como se suele decir, donde hay luz, hay oscuridad. Simplemente depende de si te los encuentras o no. Tras vagar un rato, los tres llegaron a una ciudad extraordinariamente bulliciosa y extensa. Al enterarse de que aquello era Ciudad del Oeste, recuerdos enterrados en lo más profundo de la mente de Talot resurgieron. De hecho, West City había sido su objetivo inicial cuando llegaron a la Tierra, ya que Capsule Corporation estaba allí y la familia de Bulma vivía allí. La verdadera razón para venir aquí era contar con la ayuda de Bulma y las mentes científicas del Dr. Briez para crear algunos objetos especiales. Radar dragón, cámara de gravedad, naves espaciales mejoradas, etc. Si Talot hubiera venido solo, no se habría molestado en ocultar sus intenciones. El problema era que no estaba solo. Hiciera lo que hiciera, tenía que explicárselo a Gine y Salari. Según la cronología, Vegeta, Raditz y yo tenemos 6 años, así que Bulma debería tener 5 ahora. Pensó Talot, calculando la edad de Bulma. Para ser honesta, Talot no sabía mucho de otras mujeres. Solo Bulma, y también Android 18. Estas son las mujeres que todo fan de Dragon Ball debería conocer y con las que debería estar familiarizado. Talot incluso recordaba la altura, el peso y 3 medidas exactas de Bulma adulta y de Android 18. Por supuesto, que sus conocimientos estuvieran a la altura de los suyos dependía de cómo fueran las cosas en el mundo real. Bulma. Una mujer casi perfecta en la obra original. Hermosa, de gran figura, rica, increíblemente inteligente e impecable.
Excepto por ser un poco coqueta, narcisista y atrevida al principio, realmente no se le pueden encontrar defectos. De hecho, también puede atribuirse a que Bulma era demasiado juvenil y rebelde de joven. Como todo el mundo, Bulma no es una excepción y pasa por esa etapa. Hermano Talot, ¿por qué llevas tanto tiempo mirando este lugar? ¿Tiene algo especial?, preguntó Salary al notar que Talot actuaba de forma extraña. Si bien el edificio redondo que tenían delante parecía inusual en comparación con los demás, no parecía tener nada particularmente especial. Al oír la pregunta de Salary, Hine también se giró para mirar con curiosidad a Talot. Talot no mostró ninguna anomalía al darse la vuelta, pues ya tenía preparada la excusa. Mientras caminábamos por las calles, oí a varias personas hablar de un objeto llamado cápsula Oi-Poi y de lo brillante que es el Dr. Brief, su inventor. Me pregunto si este Dr. Brief tendrá la capacidad de crear algo que necesito. Con esa sola frase, reveló sus pensamientos e informó indirectamente a Hine y Salary de sus intenciones. Hine parpadeó sorprendida y preguntó, desconcertada: «Talot, ¿necesitas que un científico de la Tierra fabrique algo? Aunque la tecnología terrestre parece bastante avanzada, todavía no pueden ni siquiera abandonar su planeta para realizar viajes interestelares». Hine tenía razón. Si Talot no hubiera conocido las capacidades del Dr. Brief, también podría haber dudado de su propia capacidad para hacerlo. Justo cuando Talot iba a responder a la pregunta de Hine, la puerta que tenían delante se abrió de repente. Dos chicas, una mayor y otra menor, salieron corriendo, entrando en su campo de visión. La chica más joven, de pelo azul y con coletas, no estaba prestando atención y chocó accidentalmente con Talot. Talot, instintivamente, atrapó a la niña, evitando que rebotara y cayera al suelo. Bulma y Tiggs. Talot reconoció al instante a las dos chicas, especialmente la hija mayor del Dr. Brief, Tiggs, con su larga melena rubia y su porte enérgico, que resultaba bastante atractivo. Recordando la obra original, Tiggs reveló en una ocasión su edad. Cuando Bulma tenía 5 años, ella tenía 16. Tiggs sigue en la Tierra, lo que significa que su parte de la historia aún no ha comenzado, pensó Talot, recordando los acontecimientos de la historia paralela de la obra original. Dado que Tiggs seguía en la Tierra, eso significaba que el agente de Patrulla Galáctica Jaco aún no había llegado a la Tierra. Al pensar en Jaco, Talot sintió que le iba a dar un dolor de cabeza. Sin duda era alguien a quien había pasado por alto. La Patrulla Galáctica entró oficialmente en la historia principal a finales de la era de Dragon Ball Super. ¿Quién eres, hermano mayor?, preguntó de repente Bulma, que seguía en brazos de Talot. Al oír su voz, Talot la soltó. Antes de que pudiera responder, Tiggs rápidamente tomó a Bulma en sus brazos y se disculpó. «Lo siento mucho. Salimos corriendo de repente y te asustamos. No hay problema, pero la próxima vez, ten más cuidado. Las calles están llenas de coches y podría pasar algo malo si no tienes cuidado», dijo Talot con una sonrisa. Actuó con mucha naturalidad, sin ninguna pretensión. Al fin y al cabo, era de sentido común, así que su consejo era razonable. Tiggs asintió en señal de aprobación, le dio las gracias y añadió: «No pude evitar fijarme en que estabas delante de mi casa. ¿Podemos ayudarte en algo?». Tiggs, casi un adulto y bastante inteligente, rápidamente comprendió que Talot y sus compañeros habían venido por una razón. Con su pregunta, Talot aprovechó la oportunidad para presentarse, junto con Hine y Salary. Luego, mencionó su deseo de pedirle al Dr. Brief que creara algo. Al enterarse de sus identidades e intenciones, Tiggs dijo cortésmente: «Ya que están aquí para ver a mi padre, por favor síganme adentro. Se encuentra en casa en este momento». «Gracias por las molestias», dijo Talot, sorprendido de lo bien que iban las cosas. Por invitación de Tiggs, Talot, Hine y Salary entraron en la habitación de invitados de la gran casa redonda. Tiggs ordenó a los sirvientes que les prepararan té, dulces y fruta. Después, llevó a Bulma a su habitación antes de ir a informar a su padre, Brief. Aprovechando el momento, los tres examinaron con ojos evaluadores el mobiliario y la decoración de la habitación. Hine y Salary estaban llenos de curiosidad, ya que aún desconocían muchas cosas en la Tierra. Por supuesto, tenían aún más curiosidad por saber qué quería Talot que se hiciera. Pero por el momento no preguntaron detalles. La espera por Brief parecía interminable, hasta que Bulma apareció de repente bajando las escaleras trotando, atrayendo su atención una vez más. Más concretamente, fue lo que tenía en las manos lo que atrajo su mirada. Por supuesto, solo a Talot le importaba más, porque era una esfera del dragón. «Hermanita, ¿puedo echar un vistazo a esa cuenta que tienes en la mano?»,
preguntó Talot con una sonrisa. Bulma vaciló un instante, mirando la esfera del dragón que tenía en la mano y luego a Talot. No le caía mal, así que decidió ser generosa y le ofreció la esfera del dragón. Este es mi juguete. Si lo quieres, hermanito, te lo puedo dar, pero tendrás que jugar conmigo. La voz de Bulma es muy juvenil y agradable de escuchar. Talot tomó la esfera del dragón que ella le entregó y la examinó detenidamente. A esa corta distancia, podía ver claramente las dos estrellas dentro de la pelota. Sin importar el ángulo desde el que mirara, seguían siendo estrellas perfectas de 5 puntas. Tal como se describe en la obra original. Extraordinariamente mágica. Vamos a jugar, hermanito, dijo Bulma, de 5 años, con franqueza, tirando inmediatamente de la mano de Talot e intentando llevárselo. A Talot no le importaba. Al fin y al cabo, era Bulma. Entablar una relación amistosa con ella ahora le facilitaría las cosas en el futuro. Sin embargo, lo que Talot no esperaba era que Salary lo interrumpiera repentinamente, apartando la mano de Bulma de la suya. El hermano Talot no quiere jugar contigo. Sus palabras denotaban una clara hostilidad. Salary no sabía por qué se sentía tan nerviosa, casi como si alguien intentara llevarse a su hermano Talot. Mi hermano mayor no se ha negado. ¿Quién eres tú para decir que no quiere jugar conmigo?, replicó Bulma, desafiante. Su enérgica presencia ya tenía el aire de una mujer fuerte e independiente. Dije que no, y no, Salary no cedió. Los dos chocaron en cuanto se conocieron. Al darse cuenta de que las cosas se estaban descontrolando, Talot intervino de inmediato, agarrando la mano de Salary para impedir que hiciera alguna tontería. Después de todo, comparada con ella, Bulma era solo una niña normal y corriente, y si Bulma enfurecía aún más a Salary, realmente podría terminar siendo asesinada por Salary. Bulma estaba visiblemente disgustada, con las mejillas infladas por la frustración, como una niña que no ha conseguido lo que quería. Hermanita, te pido disculpas en nombre de Salary. No tenía intención de atacarte, y aquí tienes tu esfera del dragón, puedes quedártela, dijo Talot mientras consolaba a Bulma y le devolvía la esfera del dragón. Salary estaba claramente disgustada, pero después de que Talot le lanzara una mirada que decía no causes problemas, se calmó. Dragon Ball. Talot, ¿sabes qué es esto? Hine notó el cambio en la forma en que Talot se refería a la cuenta y preguntó. Al mismo tiempo, intentaba deliberadamente cambiar de tema para aliviar la tensión entre los dos niños. Al parecer, no solo Salary, sino también Bulma, ya no estaban enfadados. Con sus grandes ojos curiosos parpadeando, preguntó. ¿Así que esta cuenta se llama bola de dragón, hermano mayor? Bulma habló primero, y Salary la siguió, preguntando. Hermano Talot, ¿qué es una esfera del dragón? Pareces muy sorprendido e interesado. El efecto que Talot buscaba era precisamente despertar su curiosidad y sus preguntas. Aunque pareció haber mencionado la palabra Dragon Ball de forma inadvertida, en realidad fue intencional por su parte. Hablando de las esferas del dragón, no podemos evitar mencionar a los Namekianos. Según tengo entendido, los Namekianos no solo poseen un nivel de poder muy alto, sino que también tienen la capacidad de crear las esferas del dragón. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, habría pensado que era una completa tontería. Después de todo, algo como las esferas del dragón, que pueden conceder deseos, no debería existir en este mundo. Ahora que lo he visto con mis propios ojos, puedo confirmar que se trata efectivamente de una esfera del dragón, probablemente fabricada por ese Kami Namekiano del Mirador. En este punto, Talot hizo una pausa. Talot, ¿estás diciendo que esta pequeña cuenta llamada bola de dragón puede conceder deseos?, exclamó Hine. Salary, también incrédulo, volvió a mirar la esfera del dragón en manos de Bulma. Esto asustó a Bulma. Pensó que Salary iba a arrebatársela, así que rápidamente apretó la esfera del dragón contra su pecho y murmuró. Nadie puede quitarme mi juguete. Como segunda señorita de Capsule Corporation, Bulma siempre había conseguido todo lo que quería desde su nacimiento, y nadie jamás había podido arrebatarle nada. Esto la volvió extremadamente asertiva en este sentido. Salary puso los ojos en blanco, mostrando una expresión agria, mientras que Talot solo pudo reírse impotente. Por lo que sé, hay 7 esferas del dragón en total. Dentro de cada esfera hay un número diferente de estrellas, y cuando se reúnen las 7, pueden invocar al dragón eterno, que concede cualquier deseo. La que tiene Bulma en la mano debe ser la esfera del dragón de 2 estrellas. Mientras hablaba, Talot volvió a reflexionar. Esto, naturalmente, derivó en una conversación sobre las esferas del dragón. Al fin y al cabo, podía atribuir todo su conocimiento al planeta Vegeta, que ya había explotado. ¿Es esto cierto? Talot, ¿de dónde sacaste toda esta información?
Preguntó Gine de nuevo, asombrada. El conocimiento que Talot tiene de los Namekianos y las esferas del dragón no hay más que eso. Desde que abandonaron el planeta Vegeta, había transcurrido más de medio año, y solo ahora Gine se dio cuenta de que Talot ya no era el mismo de antes. Talot seguía siendo Talot, pero sabía mucho más que ella, una adulta. Aunque ella había vivido más que él y había visitado muchos planetas, no sabía nada de esas cosas. Por un instante, Gine comenzó a ver a Talot bajo una luz diferente. De repente tuvo una extraña sensación. ¿Cuánto más sabía Talot? O mejor dicho, ¿cuánto le seguía ocultando? Me enteré de la existencia de los Namekianos por casualidad. Tenía curiosidad, así que busqué información en aquel entonces. Talot restó importancia a las sospechas de Gine. Al oír esto, Gine no dijo nada más, pero no podía dejar de pensar en ello. Talot sabía que no podía evitarlo, así que en lugar de dar más explicaciones, optó por ser vago. Hablando de eso, mientras Talot recordaba la historia de la línea temporal de Dragon Ball Minus, recordó que los Namekianos ya eran conocidos por los Saiyans. De hecho, Bardock incluso había entrado en contacto con las esferas del dragón en el planeta Cereal y le había pedido al dragón eterno que sus hijos crecieran sanos. En cuanto a si esta trama había ocurrido en este mundo, Talot no estaba seguro. Cuando Talot se enteró por primera vez de esta parte de la historia, se preguntó si fue gracias a ese deseo que Kakarot y Raditz lograron crecer sanos y salvos. Hasta el momento en que Raditz llegó a la Tierra, cuando el deseo concedido por el dragón eterno pareció entrar en conflicto con algún tipo de fuerza inevitable, lo que finalmente condujo a su mutua destrucción. Por supuesto, nadie lo sabe con certeza. Así que con tal de que reúnas las 7 esferas del dragón, se te concederá cualquier deseo. Preguntó Bulma de repente, cambiando la atmósfera una vez más. Debido a su corta edad, y a pesar de su alto coeficiente intelectual, no prestó atención a la demás información que Talot había mencionado. En cambio, se interesó muchísimo por las esferas del dragón. Talot quedó bastante satisfecho con su reacción, ya que su objetivo era hacerle saber de antemano el poder de las esferas del dragón para conceder deseos. Conociendo la personalidad de Bulma, es probable que pronto empiece a intentar encontrar las otras esferas del dragón. Después de todo, la tentación de pedir un deseo era demasiado grande. Y no era solo Bulma. Gine y Salary también eran así. Si las esferas del dragón realmente pueden invocar a un dragón eterno para conceder deseos, ¿podríamos pedir que el planeta Vegeta volviera a su estado original? Preguntó Salary de repente, sorprendiendo tanto a Talot como a Gine. Los dos se volvieron para mirar a Salary, notando un atisbo de tristeza en su expresión. Para ambos era evidente que, para Salary, el planeta Vegeta seguía siendo su tierra natal, su verdadero hogar. Aunque habían pasado 6 meses, le resultaba difícil olvidar aquellos sentimientos. Incluso si se pudiera conceder un deseo, uno tan descabellado como ese sería difícil de cumplir, ¿no crees? Gine pensó que era poco realista. Talot respondió, quizás valga la pena intentarlo, aunque también creo que es poco probable. Pero tengo una idea. Con las esferas del dragón, tal vez incluso si algo le sucediera al tío Bardock y a Raditz, podríamos invocar al dragón eterno para pedir su rescate. Ese había sido su plan desde el principio. En cuanto a si el dragón eterno de la Tierra podría lograrlo, eso tendría que comprobarse primero. Tras probar todos los deseos posibles, independientemente de si funcionaban o no, Talot pasaba a su propio plan. Al oír las palabras de Talot, las expresiones de Gine y Salary cambiaron. Gine, en particular, se emocionó de repente. Esto representaba otra nueva esperanza. Comprendió el punto de vista de Talot. Al usar las esferas del dragón para invocar al dragón eterno, incluso podrían pedir un deseo para revivir a los muertos. Así pues, ahora tenían menos motivos para preocuparse. Sin embargo, la Tierra es muy grande. Encontrar las esferas del dragón no será fácil. Si tuviéramos algún dispositivo que pudiera rastrear su ubicación, entonces, las palabras, casi como una sugerencia, resonaron en sus oídos. Gine y Salary lo comprendieron, pues era similar a un rastreador. Sin embargo, un rastreador se utiliza para detectar la ubicación y el nivel de energía de las formas de vida. Bulma frunció el ceño, sumida en sus pensamientos durante un largo rato. No estaba claro qué había pensado, pero inmediatamente subió corriendo las escaleras con la esfera del dragón en brazos. Debió de haber ido a su habitación a estudiarlo.